Retrocede, viejo, o serás el siguiente. Eso fue lo que dijo uno de ellos. Justo antes de electrocutar a mi esposa. Me apuntaron con sus armas a mí después. No grité. No corrí. Solo miré a su comandante y dije, 5, llamen al general Roark ahora mismo. Y fue entonces cuando el equipo SWAT se paralizó. Si 5 palabras pueden detener a hombres entrenados en seco, escriban respeto por aquellos que nunca dejan de servir. Los vecinos de Oakwood Drive conocían a Roy Tanner como el hombre que podía arreglar cualquier cosa con motor. Las puertas de su garaje estaban abiertas casi todos los fines de semana, el sonido de herramientas y rock clásico flotando a través de jardines pulcramente cortados. A los 68 años, sus manos no eran tan firmes como antes, pero aún recordaban cada rompecabezas mecánico que habían resuelto. La mayoría desconocía su historia, los 27 años de servicio, las misiones sin nombre en países sin reconocimiento, las medallas guardadas en una caja de zapatos en lugar de exhibidas en las paredes. Roy lo prefería así, prefería que lo juzgaran por cómo arreglaba carburadores, no por cómo alguna vez se las ingeniaba en operaciones clasificadas que nunca aparecían en los libros de historia. Solo Linda lo sabía todo. Se había quedado cuando llegaban las pesadillas, cuando las cicatrices, visibles e invisibles, necesitaban atención. Sus 43 años de matrimonio habían resistido despliegues, silencio y el lento proceso de Roy de volver a ser civil. Su modesta casa estilo rancho se había convertido en un tranquilo refugio. Roy hacía voluntariado en la VFW los jueves, construía rampas para sillas de ruedas para veteranos discapacitados los sábados y pasaba los martes en el instituto dando clases de taller a chicos que otros profesores habían descartado. Esa tarde de miércoles no tuvo nada de especial. Roy estaba debajo del viejo Buick de la señora Henderson, cambiando el aceite como un favor. Linda había ido a comprar comida. El miércoles era el día de descuentos para personas mayores en el mercado de Palmer. El aire de septiembre traía los primeros indicios del otoño. La primera señal de que algo andaba mal fue el chirrido de los neumáticos. Demasiado agresivo para su tranquila calle, demasiado decidido. Roy salió rodando de debajo del coche justo cuando la primera camioneta negra le bloqueaba la entrada. 3 más lo siguieron. Entonces empezaron los gritos. ¡Policía! Todos al suelo. Hombres con equipo táctico salieron de los vehículos, con las armas en alto, los rostros ocultos tras cascos y escudos. Roy se levantó lentamente, con las manos visibles y la grasa de motor aún manchando sus dedos. Hay un error, empezó, pero el cañón de un rifle le indicó que guardara silencio. Al suelo, ya. Roy obedeció. El hormigón le presionaba la mejilla mientras las botas lo rodeaban a través del caos de radios y gritaban órdenes. Escuchó a un oficial decir, aseguren la casa, mientras otro le ataba las muñecas a la espalda. Fue entonces cuando el auto de Linda entró al camino de entrada. Ella salió, con bolsas de supermercado en ambos brazos. La confusión floreció en su rostro. Roy, ¿qué está pasando? 3 oficiales giraron de inmediato, con las armas apuntando a su cuerpo de 65 años. Suelta las bolsas. Las manos donde podamos verlas. Linda se congeló, con las bolsas de papel apretadas contra su pecho. Por favor, solo estoy. No está obedeciendo. La voz de un oficial más joven se quebró con adrenalina. Señora. Advertencia final. Linda comenzó a bajar las bolsas, pero sus manos artríticas no pudieron moverse lo suficientemente rápido. Sujeto que no obedece. El joven oficial dio un paso adelante, sacando su taser. La voz de Roy cortó el caos. Es mi esposa. Solo está cargando compras. Una bota presionó más fuerte contra su espalda. Retrocede, viejo, o eres el siguiente. El taser disparó. El cuerpo de Linda se convulsionó al sentir la electricidad correr por su cuerpo. Las bolsas de la compra explotaron en la entrada, los huevos rompiéndose, las manzanas rodando bajo las botas tácticas, la leche salpicando el cemento. Se desplomó como una marioneta con los hilos cortados. Roy no entró en pánico, no gritó. Con una disciplina entrenada que décadas de vida civil no habían borrado, se concentró en el oficial con insignia de mando. Déjenme levantarme, dijo con serena autoridad. El comandante dudó, luego asintió mientras Roy se ponía de pie. Todavía con las manos atadas, lo miró directamente a los ojos y pronunció 5 palabras que lo cambiaron todo. Llamen al general Roark ahora mismo.
El comandante del SWAT parpadeó, con una confusión momentánea en el rostro. A su alrededor, el equipo táctico mantenía sus posiciones, las armas aún apuntando, las radios aún crepitando con la charla táctica. Uno de los oficiales más jóvenes se burló. ¿Se supone que eso nos asusta, viejo? Estamos ejecutando una orden de arresto contra Carlos Menéndez. Tráfico de drogas de alto nivel. Ahórrese la mención de nombres militares. La expresión de Roy no cambió. Sus ojos permanecieron fijos en el comandante. Aquí Oakwood Drive 4588. Busca Oakwood Avenue 4588. Un código postal completamente diferente. Su voz se mantuvo firme a pesar de que Linda seguía inmóvil sobre el concreto. Ahora, corten estas ataduras y llamen al general James Roark al comando central. Señor, necesito atender a mi esposa, añadió Roy. Tiene un problema cardíaco. El comandante dudó. La incertidumbre se apoderó de su fachada profesional. Comprueba la dirección, ordenó a uno de su equipo, mientras verificaban. Roy volvió a hablar. Bolsillo interior izquierdo de mi chaqueta. Mira, pero no toques. El comandante se acercó con cautela y, con las manos enguantadas, metió la mano en el bolsillo de la chaqueta de Roy, extrajo una placa metálica desgastada con una insignia de águila negra. Inconfundible para cualquiera con experiencia en inteligencia militar. Autorización de protocolo negra, dijo Roy en voz baja. La sala se quedó en silencio. Incluso la radio pareció silenciarse. Uno de los miembros del equipo táctico, mayor que los demás, le susurró algo al comandante. Señor, eso no es solo militar. Son operaciones clasificadas de primer nivel. Eso es real. La actitud del comandante cambió de inmediato. Traigan al médico ahora mismo. Ladró. Corten las ataduras. Mientras Roy se arrodillaba junto a Linda, tomándole el pulso con dedos expertos, la operación se desmoronaba a su alrededor. Un oficial trabajaba frenéticamente en su teléfono, presumiblemente verificando la identidad de Roy mediante búsquedas en la base de datos. Otro despacho de radio para confirmar la discrepancia de la dirección. Te equivocaste de casa, declaró Roy rotundamente, ayudando a Linda a sentarse mientras llegaba el médico. No te molestaste en verificar, intensificaste la situación sin motivo y usaste fuerza excesiva contra una persona mayor que cruzaba la calle con la compra. Un vecino filmó toda la escena desde su porche. Más tarde, les contaría a los periodistas que solo pronunció 5 palabras y el equipo SWAT bajó los rifles, como si alguien accionara un interruptor. El comandante se acercó, sin casco, revelando un rostro pálido al comprender. Señor, teníamos información de que no tenías nada, interrumpió Roy, con la voz aún tranquila, pero con un tono cortante que hizo al oficial retroceder. Lo que tenías era adrenalina y autoridad sin responsabilidad. Linda abrió los ojos de golpe, con la confusión y el dolor evidentes. Roy, estoy aquí, le aseguró, y luego volvió a mirar al comandante. Voy a llevar a mi esposa adentro. Tu equipo se quedará afuera. Llamarás al general Roark inmediatamente. El joven oficial que había disparado la pistola eléctrica se quedó paralizado, con el peso de su error visiblemente aplastado. Mientras Roy ayudaba a Linda a ponerse de pie, otro miembro del equipo recogió silenciosamente las compras esparcidas, un inútil gesto de disculpa mientras caminaban lentamente hacia la puerta principal. Los susurros entre el equipo táctico le contaron todo a Roy. Las búsquedas en bases de datos habían confirmado su identidad. Su nombre había aparecido en listas que se suponía que desconocían, listas que ponían nerviosos incluso a los agentes del SWAT más curtidos. Habían ido esperando encontrar a un traficante de drogas. En cambio, habían electrocutado a la esposa de un fantasma. Si el respeto prevaleciera sobre las suposiciones, tal vez nadie habría salido herido. ¿Comentario? ¿Honor? Si crees que los verdaderos héroes no necesitan gritar. Pasaron 40 minutos dentro de la casa de los Tanner. Linda descansaba en el sofá, con una bolsa de hielo presionada contra el pecho donde las púas del taser la habían impactado. Royce estaba sentado a su lado, con una mano siempre tocando la de ella, sus ojos revisando frecuentemente el camino de entrada a través de las cortinas entreabiertas. El equipo SWAT permaneció afuera, con su anterior bravuconería desinflada. 2 agentes habían sido enviados a la dirección correcta, solo para descubrir que su objetivo se había mudado hacía meses. La comunicación por radio del vehículo de mando
había pasado de operaciones tácticas a control de daños. Cuando la camioneta negra con matrícula militar se detuvo, lo hizo sin sirenas ni flash, solo con una parada deliberada detrás de los vehículos policiales. El hombre que emergió no llevaba uniforme, solo un traje gris oscuro que sugería autoridad sin necesidad de insignias. El general James Roark se detuvo un momento, observando la escena con la mirada experta de quien ha evaluado situaciones mucho más peligrosas. De 62 años, con el cabello canoso cortado con precisión reglamentaria, se dirigió con determinación a la casa sin saludar al comandante del SWAT, quien se apresuró a interceptarlo. Roy lo recibió en la puerta. Los dos hombres guardaron silencio un momento, décadas de historia compartida hablando en el silencio entre ellos. Entonces, con precisa formalidad, el general Roark levantó la mano en un saludo seco. Roy le devolvió el saludo, su primer saludo en 15 años. «Me dijeron que estabas muerto», dijo Roark finalmente. «Solo con profesionalismo», respondió Roy. La mirada de Roark se desvió hacia Linda en el sofá. Apretó la mandíbula visiblemente al girarse para encarar al equipo táctico reunido. La voz del general resonó por el patio delantero. Sin necesidad de gritar, irradiaba autoridad como calor. «Este hombre», empezó, señalando a Roy, «escribió los protocolos que acabas de romper». El oficial permaneció inmóvil. Uno de ellos, el miembro mayor del equipo que había reconocido la importancia de la placa de Roy, palideció de repente al reconocerlo. «Tanner», susurró. «R.J. Tanner. Tú escribiste el manual de enfrentamiento civil, el que estudiamos en el entrenamiento avanzado». Roy asintió una vez. «Reconocimiento». Sin orgullo, Roark se dirigió directamente al comandante del SWAT. «Hoy no detuviste a un sospechoso. Humillaste a un activo nacional. Un hombre cuya experiencia operativa probablemente supera la de todo tu equipo combinado». El comandante empezó a hablar, pero Roark lo interrumpió. El oficial que usó una pistola Taser sin una evaluación de amenazas adecuada. «¿Dónde está?». El joven oficial dio un paso al frente, temblando visiblemente. «Tu equipo. Ahora». Sin protestar, el joven se quitó el chaleco táctico, el arma y la placa, colocándolos en el capó del vehículo más cercano. «Estás aliviado. Preséntate ante tu capitán para la reasignación administrativa». Nadie dijo nada mientras el oficial se dirigía a un coche patrulla y se sentaba dentro, cabizbajo, consciente de que su carrera acababa de estallar. Roark se volvió hacia Roy. Metió la mano en su chaqueta, sacó un sobresellado y se lo extendió. «Esto contiene dos cosas», explicó el general en voz baja. «Una disculpa formal del departamento y la restitución de tus autorizaciones. Te necesitamos de vuelta, Roy. El mundo no se ha vuelto más seguro». Roy miró el sobre, pero no hizo ademán de cogerlo. «El mundo nunca cambia, James», respondió. «Solo los uniformes y las armas». Miró de nuevo a Linda, que observaba desde la puerta. «Ahora, mi servicio es para ella y para quienes necesitan reparaciones de autos, no soluciones tácticas». Roark asintió con la mirada comprensiva. Dejó el sobre en la barandilla del porche. «La oferta sigue en pie», dijo simplemente, y se dio la vuelta para irse. Roy no abrió el sobre. Algunas ofertas no requerían consideración para ser respondidas. Una semana después, el jefe de policía Michael Brennan convocó una conferencia de prensa. De pie tras un podio flanqueado por banderas estadounidenses, anunció lo que el departamento llamó el Protocolo de las 5 Palabras, un nuevo programa de capacitación obligatorio que enfatizaba la desescalada, los procedimientos de identificación adecuados y el respeto a la dignidad de los civiles. Durante todas las interacciones, nunca mencionó a Roy ni a Linda por su nombre, no tenía por qué hacerlo. El video se había vuelto viral, a pesar de los intentos de suprimirlo, y la comunidad sabía exactamente qué había motivado este repentino compromiso con la reforma. Linda se recuperó lentamente. Afortunadamente, la pistola eléctrica no había empeorado su condición cardíaca, pero le aparecieron moretones en el pecho donde las púas la habían impactado. Nunca habló del dolor, ni del físico, ni de la herida más profunda de ser tratada como una amenaza en la entrada de su casa. Pero algo había cambiado en su postura. Se irguió junto a Roy en el supermercado, sostuvo la mirada de los oficiales con los que se cruzaban, se negó a sentirse disminuida por lo sucedido. Roy continuó con sus rutinas. El Buick de la señora Henderson recibió el cambio de aceite.
La VFW todavía lo veía los jueves. Los estudiantes de taller mecánico del instituto seguían aprendiendo que las segundas oportunidades a veces se escondían bajo la grasa del motor y la instrucción paciente. Pero el vecindario notaba las diferencias. Como cada patrulla reducía la velocidad cerca de la entrada de Tanner. Como los oficiales asentían primero al pasar junto a Roy en sus paseos matutinos. Como aparecía de vez en cuando una camioneta negra sin distintivos, su conductor dejando pequeños paquetes en el porche. Libros, botellas de buen whisky. Una vez, una fotografía restaurada de un Roy mucho más joven, de pie entre hombres cuyos rostros estaban cuidadosamente difuminados. 3 meses después del incidente, la patrulla de un agente novato se averió cerca de la casa de los Tanner. Roy salió de su garaje con herramientas antes de que el joven siquiera pidiera ayuda. Mientras trabajaban juntos bajo el capó, el oficial finalmente reunió coraje. «Señor», comenzó vacilante, «todos en la academia hablan de usted ahora. De lo que sucedió. Dicen que podría haber terminado carreras ese día con una llamada telefónica». Hizo una pausa, con la mano quieta en la llave inglesa. «¿Por qué no lo hizo?» Roy apretó un tornillo antes de responder. «Porque la venganza no arregla los motores», dijo simplemente. «Y tampoco arregla a las personas». Los motores del crucero arrancaron a la primera. Después de eso, Roy se limpió las manos con un trapo y retrocedió. «Gracias, señor», dijo el joven oficial, con respeto evidente en cada sílaba. «Roy», corrigió. «Solo Roy». Más tarde esa semana, un reportero lo acorraló afuera de la VFW, con el micrófono extendido agresivamente. «Señor Tanner, ¿por qué no se defendió cuando atacaron a su esposa? Tenía la capacitación. Tenía el derecho. ¿Por qué solo 5 palabras en lugar de hechos?» Roy miró directamente a la cámara, su expresión ni enojada ni orgullosa. «Porque 5 palabras eran más fuertes que el miedo», dijo. «Y a veces la posición más fuerte no es aquella en la que estás por encima de alguien más. Es aquella en la que te mantienes firme». Se alejó, luego regresó a su camioneta, a la vida que había elegido después de décadas de servicio que nunca aparecerían en los libros de historia ni en las ceremonias de medallas. Solo un hombre que arreglaba las cosas. Que entendía que algunas formas de poder nunca necesitaban alzar la voz para ser escuchadas. Que había aprendido que la verdadera autoridad a menudo hablaba con más claridad a través de la misericordia en lugar de la fuerza. Un hombre que una vez había sido un arma que ahora eligió ser un constructor. Suscríbete a Veteranos sin Hogar. Algunos hombres no necesitan títulos ni rango. Solo 5 palabras y la verdad detrás de ellas.